Buenos días, profesor. El día de hoy le voy a ofrecer una clase integral sobre el análisis financiero avanzado y la gestión del riesgo en los proyectos económicos. En este tema vamos a ver que toda inversión, por más prometedora que parezca, debe ser evaluada con herramientas financieras que nos permitan decidir si verdaderamente es rentable. Hoy le voy a hablar de cómo estimar la rentabilidad de un proyecto mediante indicadores como el BAN, la TIR y herramientas como el WACC el análisis de sensibilidad, considerando además los riesgos financieros involucrados. Antes de entrar al caso, vamos a explicar tres conceptos básicos. El COC es la tasa mínima que un inversionista espera recibir por su inversión. El BAN representa la diferencia entre el valor presente de los flujos de caja futuros que generará un proyecto y mide también la rentabilidad después de recuperar toda la inversión. Y por último, el TIR es la tasa de retorno interno que hace que el BAN sea cero y sirve de guía para determinar si un proyecto es rentable. Para la clase de hoy vamos a utilizar un caso de una empresa extranjera, se podría decir de Estados Unidos, que quiere hacer un proyecto de energía renovable aquí en Perú. En este caso tenemos los datos, la tasa libre de riesgo del 5%, la rentabilidad esperada del mercado del 12%, eh, la beta ya desapalancada del proyecto en 0.8 y el riesgo país de Perú que se calcula en un 2.5%. Para esto vamos a usar la fórmula KPM, que es la tasa libre de riesgo más la tasa de retorno promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo, todo esto multiplicado por la beta del proyecto y por último se le suma el riesgo del país. De esa manera, reemplazando los datos en la fórmula, podremos calcular el COC. Determinamos, luego de usar la calculadora, que el COC va a resultar 13.1%. Para calcular el WACC, vamos a utilizar el supuesto de que el capital propio va a ser 600.000, se va a adquirir una deuda de 400.000, el costo de capital propio, que ya hemos calculado, es el 13.1%, el costo de la deuda va a ser 9% y la tasa de impuesto a la renta 29.5%. Aquí podemos ver la fórmula del WACC ya aplicada, reemplazando los datos en la fórmula y haciendo uso de la calculadora, definimos que el WACC en este proyecto va a ser del 10.40%. Ahí se puede observar el procedimiento. Una vez que hemos hallado el WACC y el COC, procederemos a usar el mismo caso para calcular el BAN. En este caso podemos ver la fórmula del BAN, ¿no?, que es la suma de los flujos de efectivos netos multiplicado por el flujo neto de la caja en el periodo T sobre 1 más la tasa de descuento, que en este caso va a ser el WACC, por el año. Al final le vamos a restar la inversión inicial. Aquí podemos ver la fórmula ya reemplazada con todos los datos que hemos realizado anteriormente. Se asume que el flujo de efectivo neto en este caso va a ser de 280.000 soles. Y podemos ver aquí el procedimiento para llegar a que el BAN va a ser igual a más 50.819 soles. A continuación, una vez que ya hemos calculado el BAN, ahora podemos calcular la TIR. En este caso, el BAN tiene que ser igual a 0 y se va a aplicar la fórmula de la TIR que operaba en la calculadora, que podemos ver aquí la fórmula, que ya ha operado en calculadora, ¿no? Resulta que es 13.88%. Una vez que ya hemos hallado el BAN, el COC, la TIR y el WACC, procederemos a explicar un poco sobre los tipos de riesgos financieros. En este caso tenemos cuatro. El primero es el riesgo de mercado. Es el riesgo de qué factores externos, como por ejemplo el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, pueden afectar el valor de la empresa o a sus ingresos. Aquí tenemos un ejemplo. Si sube la tasa de interés o baja el precio de un producto en el mercado, eso puede reducir las ganancias del proyecto.
Siguiente tenemos el riesgo de crédito. Ocurre cuando una persona o empresa a la que se vendió a crédito no paga. Este riesgo es muy común e incluso algunas empresas ya están preparadas para asumir esa pérdida cuando venden a crédito y no pueden llegar a cobrarlo. El siguiente es el riesgo operativo. Este tipo de riesgo proviene de las fallas internas, errores humanos, problemas en los procesos, fallas tecnológicas o incluso fraudes. Aunque no es financiero directamente, sí afecta la capacidad de generar ingresos o controlar costos y por tanto tiene un impacto económico. Por último, el riesgo de liquidez se refiere a el riesgo que tiene la empresa o el proyecto de no tener efectivo suficiente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, ya que sabemos que tener mucho en activos no significa ser solvente, ya que estos activos puede que no se puedan convertir en dinero rápidamente y así poder cubrir los gastos a corto plazo. Por último, haremos el análisis de sensibilidad del caso que hemos estado haciendo toda la clase. Eh, el análisis de sensibilidad nos permite observar cómo cambian los resultados del proyecto, como el BAN o la TIR, cuando se modifican ciertas variables clave una por una, manteniendo las demás constantes. Es una herramienta útil para detectar qué tan sensible es el proyecto frente a cambios a sus supuestos. En este caso ya tenemos todos los datos que hemos calculado hasta ahora, la inversión inicial que es de 1 millón, el flujo anual esperado que es de 280.000 soles por 5 años, el WACC que ya hemos calculado del 10.4%, el BAN de 50.819 soles y la TIR de 13.88%. En este caso vamos a hacer un ejemplo muy resumido en un escenario optimista y otro en un escenario pesimista. En el escenario optimista, el flujo de efectivo de 280.000 sube a 320.000 al año. Esto hace que el BAN suba a 122.116 soles y la tira aumente en aproximadamente 16.5. Obviamente, un aumento del flujo de efectivo de 40.000 soles hace que el proyecto sea mucho más eh, productivo y además sea más atractivo para inversionistas de otros países o incluso del mismo Perú. Y en este caso, en el escenario pesimista, el flujo de efectivo baja de 280.000 a 250.000 al año. Esto hace que el BAN baje a menos 29.325 y la TIR caiga a aproximadamente 9.1%. En este caso, estamos viendo que la TIR llega a ser menos que el WACC y además el BAN llega a ser negativo. Entonces, obviamente no se recomendaría invertir en este proyecto. Conclusiones. El BAN nos dice cuánto valor genera el proyecto en términos de dinero actual, mientras que la TIR nos muestra su rentabilidad porcentual. En este caso, el proyecto genera $50.819 adicional y ofrece una rentabilidad del 13.88%, mayor al WACC que es del 10.40%. Por lo tanto, sí es un proyecto que se recomienda invertir. Por otro lado, conocer los tipos de riesgos que hemos explicado permite a los inversionistas y gerentes anticiparse a posibles problemas y tomar mejores decisiones financieras, ya que lo más importante es identificar estos problemas antes de que sucedan y lograr prevenirlos. Por último, el análisis de sensibilidad que realizamos nos mostró que nuestro proyecto es muy sensible a variaciones en el flujo de caja anual. Por eso sería clave asegurar contratos de venta de energía estables o subsidios para mantener los ingresos proyectados. Muchas gracias, profesor. Con eso culmino la clase integral de la PA4.